Tema 28. ¿Cómo se formó el canon de la Biblia? Del libro Sepa defender su fe, segunda parte, por el padre Miguel Jordán. Durante el transcurso de los siglos se desarrollaron varios cánones o listas de libros sagrados. Veamos las razones. Por el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión, o como se le conoce bíblicamente, una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de babilónica. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos, un resto quedó en Israel. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto. El rey Ciro de Persia conquistó Babilonia y dio la libertad a los israelitas para regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C. Contaba con la biblioteca más importante del mundo en esa época. Con esta gran ciudad convivían griegos, judíos y egipcios. Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio, unos en Palestina, otros en la diáspora, sobre todo en Alejandría. En el tiempo de Jesús había más judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Mientras la primera semejanza de un canon hebreo se empieza a formar, la lengua hebrea comienza a morir y desapareció completamente alrededor del año 135 a.C. Por esta razón Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban arameo, un dialecto del hebreo. La traducción de los 70. Como en la mayor parte del mundo civilizado, la lengua principal de Alejandría en el siglo III a.C. era el griego. Había por eso gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. La historia relata que Demetrio de Falerón, el bibliotecario de Ptolomeo II, quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. La traducción se realizó a inicios del siglo III a.C. y se llamó la traducción de los 70, por el número de traductores que trabajaban en la obra. Comenzando con la Torá, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que hoy es conocido por los cristianos como el Antiguo Testamento. Introdujeron también una nueva organización e incluyeron libros sagrados que, por ser más recientes, no estaban en los antiguos cánones, pero eran generalmente reconocidos como sagrados por los judíos. Se trata de los 7 libros, escritos en griego, que son llamados hoy deuterocanónicos. Vemos entonces que no hay un silencio bíblico, una ausencia de revelación. En los siglos precedentes al nacimiento de Jesús, la mayoría de los judíos de aquel tiempo sabían que Dios continuaba revelándose. Aquella era la última etapa de revelación antes de la venida del Mesías. La traducción de los 70 contiene los textos originales de algunos de los deuterocanónicos, Sabiduría y Segunda de Macabeos, y la base canónica de otros, ya sea en parte Esther, Daniel y Sirach.
y completamente Tobías, Judith, Baruch y Primera de Macabeos. ¿Qué traducción usó Jesús? La traducción de los 70 es la que se usaba en tiempos de Jesucristo y los apóstoles. La versión alejandrina con los 7 libros deuterocanónicos se propagó mucho y era la generalmente usada por los judíos en la era apostólica. Por esta razón no es sorprendente que esta fuera la traducción utilizada por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. Por eso no hay duda que la Iglesia Apostólica del primer siglo aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon. Libros reconocidos como palabra de Dios. Orígenes, padre de la Iglesia, el año 254, afirmó que los cristianos usaban estos libros, aunque algunos líderes judíos no lo aceptaban oficialmente. Al final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía, quizás de rabinos, hicieron un canon hebreo en la ciudad de Yamnia, en Palestina. Cerraron el canon con el profeta Esdras, 458 a.C., Nehemías, 445 a.C. y Malaquías, 433 a.C. Este canon comprendía de 22 a 24 libros. No rechazaron los libros deuterocanónicos definitivamente, pero no los incluyeron entre los canónicos. El canon reconocido por los judíos no se fijó hasta más de 100 años después. Aún entonces los libros deuterocanónicos siguieron siendo leídos y respetados por los judíos. Mientras tanto, los cristianos siguieron reconociendo la versión alejandrina. Es así que surgieron los 2 cánones del Antiguo Testamento. Los 2 cánones del Antiguo Testamento. El canon de Alejandría, la traducción de los 70 al griego hecha antes de Cristo y aceptada por todos los cristianos y muchos judíos, que contienen los libros deuterocanónicos. Y el canon de Palestina, Yamnia, traducción hebrea hecha después de Cristo. Los historiadores ponen como fecha en que se fijaron los cánones de las traducciones de Alejandría y de Palestina para el siglo II de nuestra era. El obispo Melito de Sardis registró la primera lista conocida del canon alejandrino en el año 1170 a.C. Contenía 45 o 46 libros. El libro de Lamentaciones se consideraba como parte de Jeremías. El canon Palestina contenía solo 39 libros, pues no tenía los de libros deuterocanónicos. La Vulgata de San Jerónimo. La primera traducción de la Biblia del griego al latín fue hecha por San Jerónimo y se llamó la Vulgata, año 383 después de Cristo. El latín era entonces el idioma común en el mundo mediterráneo. San Jerónimo basó su traducción en el texto hebreo del canon de Palestina, pero tradujo del canon alejandrino los libros que no se encontraban en el canon palestino. Por eso la Vulgata tiene todos los 46 libros. La Iglesia establece el canon. La controversia sobre qué libros son canónicos fue larga, extendiéndose hasta el siglo IV y aún más tarde. Las polémicas con los herejes, particularmente los seguidores de Marción, que rechazaban libros generalmente reconocidos por los padres, hizo que la Iglesia definiera con autoridad la lista de los libros sagrados. Los concilios de la Iglesia, el concilio de Hippo en el año 393 a.C. y el concilio de Cartago en el año 397 y 419 a.C., ambos en el norte de África, confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento
y también fijaron el canon del Nuevo Testamento en 27 libros. La carta del Papa Inocencio I en el 405 también acepta oficialmente estos libros. Finalmente, el Concilio de Florencia, 1442, estableció definitivamente la lista oficial de 46 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento se definió en el siglo IV, tras un largo y difícil proceso de discernimiento. El mismo nombre de Nuevo Testamento no se usó hasta el siglo II. Uno de los criterios para aceptar o no los libros fue que tuviese como autor a un apóstol. Su uso, especialmente la liturgia en la Iglesia apostólica y la conformidad con la fe de la Iglesia. Fue bajo estos criterios que algunos evangelios atribuidos a los apóstoles, por ejemplo, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, fueron rechazados. El Evangelio de San Juan y el Apocalipsis se consideraron por largo tiempo como dudosos por el atractivo que tenían para grupos sectarios y milenaristas. Todos los católicos aceptaron el canon de la Biblia fijado por los concilios mencionados, y como este canon no fue causa de seria controversia hasta el siglo XVI, no se necesitó definir el canon de la Biblia como una verdad infalible. Martín Lutero. En el 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y agrupó los 7 libros deuterocanónicos bajo el título de apócrifos, señalando: estos son libros que no se tienen por iguales a las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos para leer. Así fue como los protestantes llegaron a considerar a los deuterocanónicos como libros no aceptados en el canon, o sea, como libros apócrifos. Ahora bien, la historia demuestra que no es verdad lo que dijo Lutero. Siempre los cristianos habían reconocido esos libros como parte de la Biblia. Los concilios del siglo IV y posteriores habían confirmado la creencia cristiana. La opinión de Lutero era más bien la de los judíos que seguían la traducción de Yamnia. Lamentablemente, Lutero propagó este error junto con su rebelión. Es por eso que sus seguidores, los protestantes, carecen de los libros deuterocanónicos de la Biblia. Tobías, Judith, Esther, protocanónicos con partes de deuterocanónicas. Daniel, protocanónico con partes deuterocanónicas. Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirach y Baruch. Martín Lutero había declarado que la persona no se justifica por la fe obrando en el amor, sino solo por la fe. Llegó incluso a añadir la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos capítulo 3, versículo 28. Y llamó a la carta de Santiago epístola falsificada, porque Santiago dice explícitamente: ved que por las obras se justifica el hombre y no solo por la fe. Así fue como calificó los libros del Nuevo Testamento de la siguiente manera: libros sobre la obra de Dios para la salvación. Juan, Romano, Gálatas, Efesios, Primera de Pedro y Primera de Juan. Otros libros canónicos: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, y el resto de las cartas de Pablo, Segunda de Pedro y Segunda de Juan. Libros no canónicos: Hebreos, Santiago, Judas, Apocalipsis y libros del Antiguo Testamento. Con todo, los actuales protestantes tienen los mismos libros que los católicos en el Nuevo Testamento porque no aceptaron los cambios de Lutero por esta parte del canon. Ahora bien, los protestantes y evangélicos se encuentran en una posición contradictoria. Reconocen el canon establecido por el concilio del siglo IV para el Nuevo Testamento, los 27 libros que ellos tienen, pero no reconocen esa misma autoridad para el canon del Antiguo Testamento. Es interesante notar que la Biblia Gutenberg
La primera Biblia impresa es la Biblia Latina Vulgata, por lo tanto contenía los 46 libros del canon alejandrino. Posición de la Iglesia Anglicana. Según los 39 artículos de religión, 1563, de los protestantes de la Iglesia de Inglaterra, los libros deuterocanónicos pueden ser leídos para ejemplo de vida e instrucción de costumbres, pero no deben ser usados para establecer ninguna doctrina. Artículo 6. La Confesión de Westminster, 1647, decidió que estos libros, al no ser de inspiración divina, no son parte del canon de las Escrituras y por lo tanto no son de ninguna autoridad de la Iglesia de Dios, ni deben ser en ninguna forma aprobados o utilizados como escritos humanos. Clasificación católica del canon. La Iglesia Católica, fiel a la encomienda del Señor de enseñar la verdad y refutar los errores, definió solemnemente en el Concilio de Trento en el año 1563 el canon del Antiguo Testamento con 46 libros siguiendo la traducción griega que siempre habían utilizado los cristianos desde el tiempo apostólico, confirmando así la fe cristiana de siempre, y dijo que los libros deuterocanónicos deben ser tratados con igual devoción y reverencia. El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma la lista completa de los libros sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. También se fija definitivamente el Nuevo Testamento en 27 libros. Esta enseñanza del Concilio de Trento fue ratificada por el Concilio Vaticano I y por el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura. En algunas Biblias ecuménicas de estas últimas décadas aprobadas para evangélicos y católicos se incluyen los 7 libros deuterocanónicos y este dato se menciona en la portada con la frase con los deuterocanónicos. Leyendo entonces una y otra vez este artículo se podrá dar respuesta cabal a los interrogantes que se suscitan sobre los libros canónicos y deuterocanónicos y al por qué la Biblia católica tiene 7 libros más que la evangélica. Quien medita cada día la sagrada ley divina, con esta meditación a la gloria se encamina.